Hoy vamos a hablar de los impuestos. Un tema que nos incluye a todos. Un tema, digamos, cuando uno habla de impuestos, un tema que realmente uno se pone a pensar y enseguida pensamos en el bolsillo. Realmente a mí me da la sensación que cuando uno tiene los impuestos al día, como corresponde, como debería ser, me da la sensación que, o tengo esa vaga sensación, que me están estafando. Me están estafando. Si me pongo a pensar cuánto pagamos de impuestos, tengo que observar, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, ganancias, donde hubo muchísima controversia, ganancia presunta e ingresos brutos. Cada argentino deja para el Estado entre un 35 y un 50% de su sueldo en impuestos. ¿Escuchó bien? Trabajás, te levantás todos los días, cobrás a fin de mes y el Estado se lleva entre un 35 y un 50% de tu sueldo en impuestos. Ante esta posibilidad yo me pregunto, ¿qué nos devuelve el Estado? ¿Seguridad pública? Y no. Hay que tener seguridad privada si podés pagarla para, digamos, de alguna manera contar con un poco de seguridad. A las pruebas me remito, con toda la inseguridad que hay en nuestro país. Otra de las preguntas que me hago, ¿salud pública? Tampoco. Es más, si podés, te sacás una prepaga. Si no, terminás en la obra social del sindicato. Aquellos que obviamente que no pueden. ¿Educación pública? En ese 35 y 50% que nosotros aportamos en concepto de impuestos, ¿el Estado te lo devuelve en educación pública? Y no. Comenzaste este año con varios días de paro docente en Santa Fe, en Buenos Aires, y miles de días ¿en dónde? En Santa Cruz. Los impuestos que vos que pagás, que aportás todos los meses con mucho esfuerzo, ¿se traducen en buenos caminos? ¿En buenas rutas? Y no. Lo único que funciona bien son las autopistas, que por otra parte son carísimas, y no, lo que piensa es, pagar un peaje es realmente un suplicio. Te vas a Paraná, ida y vuelta en el día, 70 pesos. 35 de ida, 35 de vuelta. Ni que hablar de la ruta 19. Te vas a San Carlos, si tenés parientes a San Carlos, ida y vuelta, 30 pesos de ida, 30 pesos de vuelta. Saca la cuenta. Hacemos sobre 5 días o 7 días, si querés. Es un dineral. En definitiva, tenemos que recurrir a lo privado porque lo público es malo. ¿Qué te pasa cuando pagas los impuestos? ¿No te sentís que te están estafando? Cuando haces largas filas en un Rapipago o en un banco, ¿no sentís que te afanan? De chiquito nos enseñaron que pagar los impuestos es sagrado. Hay que pagar los impuestos, decían nuestros padres. El impuesto es sagrado, porque si no se pagan los impuestos, el país no avanza. Necesitamos de los impuestos para que el Estado realice la distribución de manera lo más equitativa posible. Pero nadie nos enseñó, por ejemplo, a reclamar, a pensar que en este caso, así como es sagrado pagar, que los servicios del Estado también son sagrados, que necesitamos esa retribución. Al César lo que es del César, los impuestos. Otra cosa muy importante que tenemos que trabajar juntos, que es bajar los impuestos, porque los impuestos nos están matando a los argentinos individualmente y a los que quieren trabajar. Tenemos que bajar los impuestos en general, los ingresos brutos. He leído un par de artículos en que se quejan del alto nivel de ingreso bruto que tiene la provincia de Córdoba, como pasa en casi todos lados de la Argentina. Como tenemos que trabajar en la reforma impositiva, esto tiene que realmente
yo lo anuncié el 1 de marzo y ha avanzado poco. Tenemos que ponernos las pilas para que bajen los impuestos en la Argentina. Así queremos que realmente haya más trabajo, reducir la pobreza, hay que apostar a bajar los impuestos y eso va a generar más actividad. El presidente Mauricio Macri expresó estas palabras allá por junio, julio, en Córdoba, junto con el gobernador Schiaretti. Los impuestos nos están matando a los argentinos. Realmente, señor presidente, coincido plenamente. Pero pregunto, ¿se hizo algo? ¿Se hace algo ante esta situación? Porque uno se pone a pensar, ¿quién es el presidente de todos los argentinos? Usted, Mauricio Macri. Entonces, ¿se hace algo? En este caso, bajar los impuestos. Los impuestos no son solamente lo que pagamos a la AFIP, por ejemplo, en concepto de monotributos o ganancia. Si hablamos, por ejemplo, de cigarrillos, el que fuma, el fumador, el 88% van a los impuestos. ¿Te compras un celular? El 67% va a impuestos. ¿Te compras un auto? El 55% del precio de ese auto que te compraste va a impuestos. Por una bebida sin alcohol, por una gaseosa, vas al kiosco, te compraste una gaseosa, el 50% son impuestos. ¿Cargas nafta? El 65% son impuestos. Algo básico, alimentos. Te vas al súper, al almacén, el 42% son impuestos. Lo que vos pagás con tu plata, con tu billetera, la mitad por lo menos va al Estado. Así todo, el Estado Nacional tiene más gastos que ingresos. El Estado paga más de lo que cobra. O dicho de otro modo, como algún economista que a lo mejor esté escuchando, tiene déficit fiscal. Si en tu casa pagás más de lo que recibís y no estás bien económicamente. Después tenés a los empresarios vivos. Los que se aprovechan con diferencias escandalosas en un mismo producto. Misma marca. Escuchen bien, misma marca, mismo producto. Vale entre un 50 y un 100% más caro en nuestro país que en otros países. La misma marca, el mismo producto. ¿Me podés explicar cómo puede ser que una Coca-Cola, una Coca grande, valga en Argentina, por ejemplo, 52 pesos y en Londres 33? Y en New York 31 o en Madrid 24? La misma gaseosa, la misma, exactamente la misma. No es más rica o más fea o con otros componentes aquí en Argentina. La misma. O por ejemplo, ¿te gustan las papas? Las papas Lay's. ¿Viste esas papas que tienen mucho aire? Uh-huh. Bueno, ¿por qué en Argentina, por ejemplo, sale 70 pesos? En New York 41 y en Madrid 28. ¿Me lo podés explicar? Digo, ¿hay alguna explicación? Sí, hay. Vamos, por ejemplo, al agua mineral de 1,5 litros. ¿Por qué en nuestro país, por ejemplo, por mencionar una marca, una Villa del Sur me sale 20 pesos y en París la misma me sale 10? La misma. Me voy a París, pago 10 pesos, te llamo por teléfono desde París y te digo, che, la pagué 10 pesos. La verdad que la única explicación que no encuentra que esto pasa porque tenés 50% de impuestos, empresarios que se abusan de un Estado ausente y también un consumidor bastante relajado. Antes teníamos a Moreno, ¿te acordás de Moreno? ¿Cómo que no? Moreno que iba prácticamente, no vamos a decir con una pistola, ¿no? En sentido figurado. Según Que apretaba a los empresarios. Según dicen, no está comprobado. Que apretaba a los empresarios y te decían, loco, a ver, defendamos la canasta básica, no me aumente los precios. Teníamos eso, Uh-huh. a Guillermo Moreno, y hoy no tenemos nada.
Bueno, se llegó a decir en un momento, Pipa, que a este gobierno le falta un Guillermo Moreno. Claro, hoy no tenemos nada. Digo, sin llegar a esa situación, porque los gobiernos son distintos, digo, busquemos algo intermedio y defendamos a todos los argentinos, defendamos a la clase media. Porque si no, la verdad que no se puede sostener. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿No te sentís estafado cuando pagás los impuestos? Y no lo ves retribuido en obras, en hospitales, en salud. Claro. Si vas a un hospital y no hay jeringas, no hay vacunas, vas, las rutas son un verdadero desastre. Transitar por una ruta realmente es increíble. Tenés que recurrir a las autopistas, pero claro, las autopistas como están concesionadas, los peajes son carísimos. Como mencionábamos, pagar 70 pesos y de vuelta acá 28, 30 kilómetros de Paraná es una locura, sobre todo para aquel que estudia, para aquel que trabaja y tiene que movilizarse todos los días y pasar por lo que sería el túnel subfluvial. La verdad que cuesta entender esta historia. Cuesta entender porque realmente yo me siento estafado. Me siento... digo, a ver, ¿qué pasa con los impuestos? Si nosotros somos el país que más impuestos pagamos en el mundo. En el mundo es increíble. Acá te cobran impuestos por todo. Alberto Bosch, de la Cámara de Expendedores de Combustible de Santa Fe, mencionó que incluso cuando realizás operaciones de tarjeta te cobran los bancos un impuesto, y si lo haces por otro lado, las tarjetas de débito, las de crédito, también te cobran un impuesto, con lo cual es una locura. Ellos tienen por ganancia en combustible un 10% y que te cobran un 3%, ya digo, muchachos, tranquilos. Los impuestos nos están matando. Señor presidente, haga algo, por favor. Turn your magic on. With me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me.